Conversamos aquí en Infinita e infinita.cl con Aldo Mascarreño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Con él vamos a abordar, entre otras cosas, un estudio sobre el aborto y lo que algunos califican como agenda valórica, otros como agenda de derechos civiles. Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. El tema se instaló con fuerza después de la cuenta pública, ¿verdad? Y ustedes sacaron recién este estudio que cita Juan Manuel, el aborto en Chile, según la encuesta CEP. Yo quiero leer algo porque es como la introducción para que tú nos ayudes a bajar las conclusiones a las que van llegando. Ustedes argumentan que la discusión sobre el aborto no debiera mirarse solamente con finalidades electorales o estratégicas, que fueron puestas, ¿verdad?, como probables motivaciones de parte de la autoridad para reponer la discusión sobre el aborto legal y también la eutanasia. Y que hay que mirarla más bien en el marco general, y aquí es donde quiero detenerme, de procesos sociales que sintonizan autonomías individuales experimentadas en la economía de mercado y en la política democrática con autonomía individual en el ámbito cultural. Aterricemos eso porque suena de una profundidad que a mí a esta hora de la mañana me supera un poco. No es tan difícil. No es tan difícil. En la tesis sociológica que hay detrás de eso, que es una tesis como bien generalizada, yo diría común en la sociología chilena, sobre todo como de los últimos tiempos, ¿no? La sociología de cómo se sintonizan, cómo después de la dictadura. Con la dictadura experimentamos libertad económica, eso es cierto, ¿no? La primera experiencia de libertad económica de cada uno individualmente, ¿no?, se da en los años 80 y por supuesto después en todos los años 90. En los años 90 comenzamos a experimentar libertades políticas con la democracia, cada uno podía elegir, optar, ya no había problema en decir, en conversar acerca de cuáles son las preferencias políticas. Pero también durante la dictadura tuvimos como represión cultural, ¿no? O sea, como contenimiento cultural de la sociedad chilena, y eso es lo que empieza a también desprenderse, a liberalizarse, a liberarse, exacto, en los años 90. Y es un proceso más lento. Y cuando uno habla de la sintonía que se produce entre las libertades, ¿no?, en el campo económico, en el campo político, en el campo cultural, esta es otro track nomás de formas de autonomía, por decirlo así, ¿no?, de autonomías individuales que se experimentan y esas se van sintonizando. Cuando se producen estos procesos, además se producen en cortos periodos de tiempo. En 20 años, ¿no? O sea, tuvimos que enfrentar inmediatamente autonomías económicas, independencia política, democracia y todos estos otros temas. Y uno lo ve eso después, pues, en el 98, la ley de filiación, ¿no?, después del matrimonio civil, que uno se podía separar, ahora por primera vez en Chile, uno de los últimos países del mundo en que podía haber divorcio. Pasan dos cosas, perdón, Aldo. Y varias otras leyes después. Claro, pasan dos cosas, ¿no? Que es, uno, la caída de la dictadura, o sea, terminó la dictadura, pero al mismo tiempo también en un proceso paulatino un cierto retiro respecto de la influencia que tenía la Iglesia Católica también en nuestro país, que también ejercía de alguna manera un cierto rol de tutelar bastante relevante desde el comportamiento cultural, ¿no? Y la Iglesia empieza a perder ese protagonismo por digamos, culpas propias probablemente, en muchos sentidos, pero se suma también a ese por supuesto. Claro, especialmente entonces, los 2000 en adelante, ¿no? Claro, entonces tenemos un primer acto, ¿no?, que es el de la llegada de la democracia, que probablemente marca ese primer intento por recuperar estos espacios de cultura, entendida la cultura no como el comportamiento social, bien marcado, pero hay otro que es más lento, pero que se viene dando paulatinamente también, que es el que ya no existía la Iglesia marcándote pautas de alguna manera. Sí, claro. Y eso me imagino que contribuye muchísimo también al poder avanzar en esas otras discusiones. Probablemente si hubiese ocurrido antes habríamos tenido seguramente también mayor espacio para una discusión sobre una ley de divorcio, por ejemplo, en Chile. O sea, ¿cómo olvidar, solo para complementar lo que dice Juan Manuela, que me parece súper importante, cómo olvidar que en medio de la discusión del divorcio aparecían columnas firmadas por el arzobispo de Santiago diciendo que los hijos de padres separados tenían problemas? ¿Ah? Sí, claro. En los años 90 sí. Sí, el adelgazamiento de la religión es de la influencia cultural de la religión de las sociedades modernas es un estándar, ¿no? Como se llama secularización, ¿no? Como los elementos seculares se llaman así. Pero eso se une también a esa... O sea, durante la dictadura también pasaba esa unión entre ese tipo de pensamiento más conservador, digámoslo así, dentro de la Iglesia Católica, que tenía otro, por supuesto, también, la Vicaría de Solidaridad y cosas así, que mantenían esa presión sobre esos límites, y que se expresaban, por ejemplo, en cartas como la que tú indicas. Ahora, eso también plasmaba muy fuertemente a la clase política y a las élites.
Y siempre hemos hablado, no sé si siempre, pero en el último tiempo, siempre uno va como dejando constancia de que finalmente la ciudadanía, que se expresa a través de las votaciones o de la encuesta, parece ser mucho más liberal de lo que resulta ser su élite. O tener mucho más conciencia de su autonomía, que es un poquitito a lo que tú apuntas, el tema de la autonomía individual en el ámbito cultural, de lo que las élites efectivamente están disponibles. ¿Cuánto de eso nos va quedando? Porque hoy día tú tienes, ¿verdad?, también sectores de la derecha que probablemente hace 20 años atrás no hubieran legislado en la dirección en que hoy día sí han estado legislando. Matrimonio igualitario fue una iniciativa del gobierno del presidente Piñera, aborto en 3 causales también es una iniciativa a la que se sumaron sectores de la derecha. ¿Cuánto se ha ido reconfigurando por ese lado también el tema de la mayor autonomía? Sí, mucho. O sea, como parte de ese proceso de liberalización cultural tiene que ver también con eso de que dentro de las dimensiones políticas, dentro de las esferas políticas, también se produzcan diferenciaciones y fragmentaciones, ¿no? En la derecha eso se ha producido claramente, ¿no? O sea, y además, toda esta agenda valórica, agenda de derechos civiles, como tú decías, Juan Manuel, se ha producido en distintos gobiernos. O sea, partió con Frey, con el matrimonio civil, siguió con Lagos, después con Bachelet. O sea, todos los gobiernos durante los últimos 20 años de distintos signos políticos han impulsado o promulgado algunos de estos tipos de leyes. Han ido haciendo upgrades. Exactamente. Entonces, es como que el presidente lo haya presentado. No es una sorpresa, es que es un tema que ha venido, si uno considera toda esa evolución cultural, no es una sorpresa que el presidente lo haya propuesto ahora. Además, no es una sorpresa porque lo discutimos en la Convención Constitucional, porque lo discutimos en el Consejo Constitucional. ¿Y está en el programa de gobierno? O sea, hace 6 meses, hace 8 meses estábamos discutiendo de esto a propósito del quién está por nacer, de la protección de la vida de quien está por nacer, eso lo estábamos discutiendo hace 6 meses, 8 meses en el Consejo Constitucional de la propuesta republicana. Y en sus 2 cuentas públicas anteriores el presidente también la mencionó. Sí, claro. Entonces, uno cada vez que la menciona siempre va a tratar de buscarle, digamos, la quinta pata al gato y decir, lo dijo por esto otro. Sí. Y es cierto que puede tener un componente político indudablemente. Déjame hacerte una pregunta antes de meternos de lleno al estudio propiamente tal, que es una pregunta que me imagino que más de alguno probablemente se hace cuando se discuten materias de esta naturaleza. Primero, ¿cuál para ti, esta es una opinión por cierto y por lo tanto puede ser una interpretación subjetiva, pero cuál es la definición correcta que habría que utilizar cuando hablamos de este tipo de temas que tienen un componente cultural? Yo decía, a mí, Juan Manuel Astorga, me acomoda mucho más hablar de temas que tienen que ver con derechos civiles que agendas valóricas, porque el componente valórico además siempre tiene un componente medio ideológico asociado a un sector político. ¿Cómo crees tú que debería definirse este tipo de discusiones? O sea, desde un punto de vista más técnico, sociológico, son procesos de autonomización cultural, ¿no? De autonomización individual, de autonomía individual. Autonomía individual. Sí. Ahora, esas dos proposiciones son formas de observación de este problema, ¿no? Y remiten al mismo objeto, ¿no? Entonces, si uno lo dice agenda valórica, fue una forma que teníamos desde los años 90, yo diría, de hablar sobre este tema. De derechos civiles, yo diría también como de los años 2000, cuando la conciencia de derechos, cuando el discurso de derechos comenzó a ser más recurrente en la sociedad chilena, porque eso tampoco estaba en los años 90 tan claramente, sino que eso aparece en la primera década del 2000, la idea de pensar en las autonomías individuales de uno como derechos de autonomía individual, ¿no? Es como, claro, cuando uno habla de agenda valórica pone el foco en que hay una intención política de transformar los valores de la sociedad. Exacto. Cuando uno pone el foco en los derechos civiles, uno pone el foco también en esa dimensión más normativa, ¿no? De los derechos de cada uno de decidir acerca de su vida. O sea que también es medio ideológico por cuál de las dos optas tú finalmente. Ideológico es una palabra que está cargada de un componente negativo, yo diría normativo. Las dos visiones son visiones normativas. Una visión normativa. Y dentro de esa agenda, o como queramos denominarla, ¿qué temas caben? Porque uno es el aborto, la identidad de género, otro es la eutanasia. ¿Qué otros temas uno podría agregar dentro de esa agenda también? Bueno, los que se agregaron en los años 90, que fueron los que partieron. Esta es la ley de filiación, cuando ustedes se acuerdan, distinguíamos entre hijos legítimos y ilegítimos. Sí. Esta carta es como la que nombraste, está en ese marco. Después la posibilidad del divorcio, ¿no? Antes mentíamos,
¿no? Para Sí, hacer la separación. con la nulidad. Exactamente, con la nulidad. La ley de matrimonio civil, de acuerdo civil primero, ¿no? Y después la de matrimonio igualitario con Piñera, ahora último. Y por supuesto la de las 3 causales, toda la del aborto. La adopción de hijos por parte de parejas homosexuales también entra en esa discusión. Eso creo que está en el acuerdo de unión civil, me parece, Sí. ¿no? Pero claro, todas ese marco de componentes que tienen que ver con esta idea de autonomización individual respecto de contenidos culturales que parecían fijos, ¿no? Y de los cuales uno comienza a reflexionar y desprenderse y tomar sus propias opciones, porque ahora hay otras opciones para pensarse uno a sí mismo en su transcurso vital, en sus proyectos de vida, son las que ahora conforman todo ese tipo de agenda. Y van a seguir con la eutanasia. Sí, claro, por supuesto. Estamos conversando con Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, a propósito del estudio recientemente conocido y en el cual participaste activamente. Ayúdanos a entender entonces, a partir de lo que muestra ese estudio, cómo ha ido evolucionando la sociedad chilena frente a temas como el aborto. Uh-huh. Claro, bueno, en el estudio partimos de una situación, los primeros datos que tenemos respecto del aborto son de los años 90, ahí en los fines de los años 90, el año 99. En el año 99 la mayoría, más del 50%, 55% de personas más o menos optaba por la prohibición del aborto. Uh-huh. La pregunta esta tiene 3 opciones: prohibir el aborto a todo evento, o permitirlo en cualquier caso, o el aborto debe ser permitido en casos especiales. Y como digo, a fines de los años 90 la prohibición del aborto era predominante y la liberalización muy baja, y la otra era intermedia. Pero a partir del año 2014 esta situación cambia, que el año 2014 es cuando ya habíamos tenido cuestiones relativas a esta agenda valórica o agenda de derecho, y en el año 2014 comienza la discusión, ¿no?, que en el año 2017 se va a promulgar en la ley de 3 causales. Uh-huh. Por ahí ya esta cuestión existía antes, por supuesto, pero ahí comienza a ser más vívida esa discusión respecto del aborto. Y desde ese momento la opción del aborto en 3 causales comienza a ser mayoritaria, siempre sobre el 50% o alrededor del 50%, 55%. Por ejemplo, hoy día está en 53% el aborto en 3 causales, o esta opción, en 30% el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso, y en un 15% la prohibición del aborto, ¿no? Entonces, y eso se ha mantenido. Uh-huh. Y cuando uno observa esos datos, el dato de que el aborto debe estar permitido, el aborto debe estar permitido en estas 3 causales, en casos especiales, lo que uno observa es que transversalmente, ¿no?, uno controla por distintas variables, por sexo, por edad, por estado civil, por partidos políticos, siempre esa opción es mayoritaria. Entonces, ¿qué es lo que indica eso? Es que esa opción no solo está entonces legitimada jurídicamente en una norma, en una ley, sino que además está legitimada socialmente, ¿no? Que es muy difícil retrotraer eso, ¿no?, en el futuro. O sea, bajar de eso es muy difícil. Lo que sí se puede avanzar, porque pareciera ser que, o ir más allá, porque pareciera ser que esta idea del aborto en cualquier evento ha comenzado a subir. Pero también eso tiene que ver con cuáles son las condiciones políticas de un momento político, que es por ejemplo, ¿no?, que son bastante difíciles, pareciera ser, para seguir avanzando en... Es interesante eso, perdón, Aldo, porque en algún momento en la campaña presidencial, cuando se le preguntó a José Antonio Kast decía, y después de mucha insistencia, probablemente durante semanas, que no iba a retroceder en la ley de aborto, salvo que él tuviera un congreso mayoritario que le permitiera retroceder. ¿Sí? ¿Cómo culturalmente enfrentaría la sociedad un retroceso cuando ya no está legitimado solo legalmente, sino que socialmente también? ¿Cómo enfrenta la sociedad cuando ocurren cuestiones como esa? Sí, mira, o sea, fue bien interesante cómo se discutió esto en las 2 convenciones, porque en la Convención Constitucional y en el Consejo Constitucional, o sea, los 2 procesos constitucionales últimos, porque en la Convención Constitucional se proponía un aborto libre, muy cargado normativamente de derechos, como súper denso en términos de su formulación, ¿no? Y bastante articulado en torno a una idea más propiamente normativa y valórica de la idea de aborto libre, ¿sí? ¿No? O sea, ahí está.
Y esa fue una de las razones por las cuales también políticamente, ¿no? Se dijo después en los análisis, esa convención, una de las razones fuertes por la que esa convención, esa propuesta constitucional se rechazó. Lo mismo se dijo también del Consejo, pero en una dirección distinta. A eso iba, exactamente. O sea, pasó lo mismo en el Consejo después, ¿no? O sea, porque querían retrotraer estas otras. Entonces pareciera ser que respecto de este tema, al menos, no quiero decir respecto de todos los elementos culturales, pero al menos respecto del tema del aborto, la mayoría de la sociedad chilena, sobre el 50%, alrededor del 50%, ha encontrado un cierto equilibrio en esa idea de que esta idea de las 3 causales, ¿no? Son correctas, están legitimadas en ese sentido, ¿no? Por correctas digo legitimadas, y que bajar sobre eso pareciera ser difícil, y cuando uno quiere bajar sobre eso, entonces te encuentras con la oposición de las personas, ¿no? Y pareciera ser importante en esa agenda de autonomía y de derecho. Claro, la pregunta es qué pasa cuando tú quieres subir sobre eso, porque ya más o menos está claro lo que pasa cuando quieres bajar, pero lo que pasa cuando quieres subir. Y esa es una pregunta que yo creo que no está todavía 100% despejada, ¿verdad? Porque, no está todavía porque tú tienes, claro, efectivamente en el tiempo una disminución importante de la gente que dice que el aborto tiene que estar siempre prohibido, ¿verdad? Partíamos con el 55% del año 99, hoy día está en el 15%, ese porcentaje. Pero se mantiene una tendencia bastante pareja respecto de que tiene que estar permitido en casos especiales o que tiene que ser una opción para las mujeres en cualquier caso. Claro. Tampoco se ha disparado esa opción. Exacto. Respecto de eso, yo diría como, si uno piensa que el 50% más o menos apoya estas 3 causales, 50% de personas, uno puede pensar que para un grupo de esos ese es un estándar mínimo, ¿no? Desde aquí podemos avanzar, ¿no? Uno no sabe cuánto de ese 50%, si la mitad o más de la mitad o menos de la mitad, ¿no? Estaría por la opción de ir más allá a una idea de aborto legal o de aborto libre. Pero también ese límite mínimo que parecieran ser las 3 causales, para otro grupo de ese mismo grupo puede ser el techo, ¿no? Es decir, yo no estoy dispuesto a ir más allá de eso, ¿no? Esto me parece bien, me parece perfecto, las causales son claras, ¿no? Pero más allá de eso no voy a llegar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave ahora, ¿no? O sea, para ir definiendo, ¿no? cómo es posible avanzar o cómo es posible mantener o cómo políticamente quiero decir, ¿no? esa idea de las 3 causales, aunque ya parecen estar legitimadas, ¿no? Y desde ahí ¿no? Hay distintas opciones para seguir avanzando o para mantenerse en ellas o para... Aldo, ¿y cómo uno pudiese proyectar esta misma sensibilidad, ¿verdad? que hay detrás del análisis que ustedes hacen sobre el aborto al tema de la eutanasia? ¿Cómo lo podemos proyectar? ¿Cómo crees tú, cuánta agua crees tú que efectivamente puede haber en esa piscina? ¿Cuánto sabe la gente respecto de lo que implica la eutanasia? ¿Cuáles debían ser las claves de un buen debate para que prenda finalmente la idea de avanzar o no en una legislación de eso? Sí, nosotros también tenemos algunas preguntas de eso, pero tienen una serie menor. Como que prontamente seguramente tendremos serie de tiempo menor, claro, serie de tiempo menor. Entonces no se observa eso, pero se comporta de una manera similar a cómo se comporta el aborto. La pregunta es parecida, entonces como que los pesos normativos que hay en cada una de las opciones son más o menos similares, ¿no? O sea, como en cuanto a que en ciertas ocasiones, ¿no? sería posible tener la eutanasia en casos especiales, ¿no? Prohibición de la eutanasia como para algunos es menor, y el hecho de que sea una decisión libre también están en un nivel intermedio. Se comportan de maneras más o menos similares. Ahora, lo que creo que la clave política está en no ver ninguna de estas cuestiones, que ha sido también una forma bien recurrente de verla políticamente a lo largo de los años, en que es más bien en términos de una batalla cultural, en el sentido de que hay unos diputados o unos políticos que están por la vida y otros que están por la muerte. Si caemos en eso, claro, ¿no? El debate sobre el aborto, el debate sobre la eutanasia no va a ayudar en nada en términos de política pública, ¿no? O sea, yo creo que la discusión, por ejemplo, lo que abre la discusión del aborto, de la eutanasia, ¿no? que se abre el presidente con la cuenta pública, a lo que puede eventualmente ayudar, más allá de si uno califica esto como avance, como retroceso, como mantención o como lo que sea, es ayudar a mejorar la política pública, ¿no? Uno, por ejemplo, se ha enterado de casos en las últimas semanas, a propósito de la discusión sobre el aborto, de algunos casos en que han sido rechazados
la invocación de las causales de aborto. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿No? O sea, investiguemos eso, ¿no? ¿Por qué algunas causales se están rechazando? ¿Qué pasa con las menores de 14 años, por ejemplo, ¿no? que quedan embarazadas y que quieren tener algún embarazo? Entonces, y que quieren tener algún aborto, quiero decir, perdón. Entonces, yo creo que el mejoramiento técnico, ¿no? de la discusión de política pública y de política de salud, porque esto también es un tema de salud pública. Un ámbito, exactamente, un ámbito como muy fuerte de política de salud pública. Yo creo que es tremendamente relevante la discusión. Y para eso lo que fundamentalmente hay que evitar es dicotomizar, polarizar y confrontar estas dos posiciones como algunos que están por la vida y otros que están por la muerte. Difícil tu algo muy petición. complejo. Claro. No, pero la estoy enfocando en esta idea de que si uno se enfoca en la idea de la vida y la muerte, a lo que no llegamos es al mejoramiento técnico y de la política pública misma, y que para eso pueden servir estas discusiones. Claro, lo que pasa es que quienes se parapetan en la posición de que esto es un atentado contra la vida, no lo está mirando desde una perspectiva de una discusión técnica. Bueno, pero entonces eso está claramente mal. No, evidente, sí, evidente. No, sí, está claro que está mal. Está claro que está mal. Y los republicanos se enteraron de que estaba mal después de la votación del Consejo, ¿verdad? Porque yo creo que a esta altura está bastante claro que una parte importante del voto en contra tuvo que ver con esa perspectiva o con esa parte de la discusión. Así es, sí. Uno podría considerar, mirado en la perspectiva del tiempo, esta evolución de la sociedad en torno a este tema, como que una sociedad más informada, una sociedad que hoy día tiene una mirada, si se quiere, más liberal, no sé si es el concepto más adecuado para utilizarlo, pero más liberal frente a este tipo de debates. ¿Cómo habría que interpretar esa evolución que hay respecto de de este mayor apoyo frente a la posibilidad de tener un aborto legal en Chile? Sí, como lo explicaba, tiene que ver con esos procesos de transformación en general. Si uno ve también los datos, ¿no? En la gente más joven hay un mayor apoyo también al aborto libre, también en la gente de izquierda, por decirlo así, ¿no? O sea, como también hay un mayor apoyo. Esos son los únicos dos momentos en los datos en los cuales las otras valoraciones de las otras opciones, ¿no? son mayores que la opción del apoyo al aborto a las tres causales, ¿no? En personas más de tendencia de izquierda y en personas un poco más jóvenes, de 18 a 29, por ejemplo, ellos apoyan un poco más esta idea también del aborto libre. Lo que uno ve con eso es justamente, ¿no? una mayor capacidad de autonomía cultural, de autonomía por la información. Yo diría que mucho de esto ha influido, como ha influido en todas las redes sociales, y las posibilidades de discusión y de interacción entre las distintas personas en ese campo. Es bueno ese punto, te iba a preguntar cuánto ha influido también en esta evolución que ha tenido la sociedad desde el 90, si se quiere, a la fecha, la irrupción también de plataformas que hoy día facilitan, a veces complejizan, pero muchas veces facilitan también el poder acceder a información o al menos a un intercambio de opiniones. Sí, también, como lo hemos discutido, o sea, muchas veces eso no se transforma en un intercambio de opiniones, sino que se transforma en una burbuja, en el fondo, ¿no? Donde solamente uno escucha lo que quiere escuchar y a los que son similares a uno, en el fondo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso ha contribuido a, por ejemplo, hicimos otra investigación, ¿no? Respecto de cuáles fueron los distintos énfasis que se tuvo en la cuenta pública. Y uno puede pensar, el presidente puso el tema del aborto como una sorpresa. Y exactamente, fue una sorpresa. El problema fue que fue una sorpresa no solamente para la esfera pública en general, sino también para sus propios partidarios. Entonces, y el tema del aborto predominó en las comunicaciones de redes sociales, ¿no? Analizamos datos de X, ¿no? Y ese tema del aborto predominó y quedaron abajo temas económicos, temas de otro tipo, que también hubo ciertos anuncios o avances que el presidente estaba mostrando. O sea, este tema predominó, este tema es muy dominante en la comunicación de redes sociales, ¿no? O sea, y también lo ha sido en la comunicación pública. Ahora último ha bajado un poco, pero seguramente va a volver cuando se comience a proponer el tema de la idea del aborto legal. Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos CEP, conversando esta mañana con nosotros. Aldo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Chao.